Realmente no hay una fecha, pero en el año 18, después de acabar la Primera Guerra Mundial, es cuando empieza este proyecto de ingeniería social contra la cristiandad, contra Europa, contra Occidente. Estos señores de la Escuela de Frankfurt, que son presentados como marxistas culturales, pero realmente es mucho más profundo que eso, porque al final los países que han absorbido esta ideología han sido los capitalistas, ha sido el capitalismo liberal mundialista el que destruyó y sigue destruyendo hoy en día el orden social cristiano. Más que hijos de Marx, esta gente de la Escuela de Frankfurt podrían considerarse hijos de Freud, otro gran desconocido que en el ingenuo occidente se le pone en un pedestal y ha sido uno de los mayores enemigos, uno de los personajes más letales contra Europa y contra la cristiandad de los últimos 100 años. Freud era un admirador de Aníbal, el líder de los cartagineses, el que luchó contra el Imperio Romano. Y él se veía a sí mismo como un luchador, como un nuevo Aníbal que iba a atacar el corazón de esa nueva Roma, de esa Europa, de esa cristiandad y que la iba a destruir desde dentro con un nuevo tipo de guerra. Ya no sería la guerra de las armas, la guerra militar, sino la guerra del pensamiento, la que ataca tu mente, tu cerebro, tu alma. Y eso es a lo que se dedicaron estos señores de la Escuela de Frankfurt. Mucho se habla del auge, de los motivos del auge del nacionalsocialismo. En Alemania siempre se habla del miedo a los excesos del comunismo, del miedo a los excesos del capitalismo después de la crisis del 29, pero poco se habla de que esta gente, estos hijos de Freud, estaban utilizando Alemania como su campo de experimentación. Especialmente Berlín era la capital del mundo del vicio, de la degeneración, y esto causaba un gran disgusto entre gran parte del pueblo alemán. La historia ya la sabemos, como la mayoría eran de origen judío, tuvieron que emigrar a Estados Unidos y ahí empezaron un nuevo ciclo de destrucción del país huésped, por así decirlo, y hasta hoy. Esta gente ha conseguido, a través de la propaganda y a través del altavoz que le han dado los grandes medios de comunicación occidentales, convertir aquellas ideas prácticamente en una nueva religión que no se puede discutir, que nadie puede, a la que nadie puede llevar la contraria. Lo importante es que hemos identificado el problema. Para llevar a cabo esta lucha cultural, esta guerra cultural, lo primero es ver quién es tu enemigo, ver qué herramientas utiliza y ver cómo le puedes contraatacar. Y eso es lo que hemos hecho gente como nosotros. Es cierto que vamos con un poco de mal tiempo, llevamos 100 años de retraso, se puede decir, pero es importante que lo hayamos identificado. Por ahí empieza la solución. Y hemos sido nosotros, los nacionales, los soberanistas, los que lo hemos hecho. Tenemos tendencia a ser muy duros con nosotros mismos y a decir: es que no conseguimos nada, no somos capaces de formar un movimiento nacional fuerte, no tenemos diputados, no tenemos concejales, no servimos para nada. No seamos tan duros con nosotros mismos y reconozcamos todas las cosas buenas que hemos hecho. De hecho, hemos conseguido, en un tiempo récord y con muy pocos medios, darle la vuelta a la mentalidad de buena parte del pueblo español. Y eso lo hemos hecho nosotros. En este momento, el tercer partido en el Parlamento español, los señores de Vox, lo han conseguido, ¿cómo? Directamente robándonos buena parte de nuestro discurso. Un porcentaje muy alto de su discurso es nuestro, nos lo han robado. Los mensajes, las ideas, la estética. Y con él es como han conseguido buenos resultados. Cuando empezaron con su línea liberal, conservadora, tradicional, no conseguían absolutamente nada. Y ahora, ahí están. Hay gente que lo ve mal, los ve como unos trepas, como unos oportunistas, como unos veletas, tanto que hablan ellos de la veleta naranja, ellos también han dado muchos tumbos.
y creen que la estrategia es atacarles de frente, puede ser, la respeto, y otros pueden pensar que interesa subirse a esa ola de patriotismo que, ojo, no han creado ellos, que ellos se han subido a esa ola. La ola la ha creado el pueblo español por sí mismo, especialmente durante ese golpe separatista del 1 de octubre, y a partir de ahí es cuando ellos se subieron a la ola. Vale, seamos nosotros también inteligentes, estrategas, subámonos a esa ola y metamos en ella nuestros discursos, nuestras ideas fuerza, y ahí seguro que conseguiremos un retorno y una ventana de oportunidad que puede ser muy beneficiosa para nosotros. Aún así, no debemos relajarnos, tenemos que seguir insistiendo con nuestras ideas fuerza. No vale esta idea de la inmigración masiva que la critica solo por su condición de ilegal, de eso nada. Nosotros estamos en contra de la inmigración masiva de reemplazo, da igual legal que ilegal. Tenemos que seguir insistiendo. Ha hablado Patricio de la geoingeniería, fundamental hablar de ese tema. Agenda 2030, el timo del cambio climático, la farsa del dinero deuda. Antes han hablado de Marruecos. Por ahí va el problema, por el sur. La amenaza marroquí y la amenaza demográfica. No nos interesa lo que pase en Perú, en Cuba, Nicaragua, si por ahí hay 4 comunistas haciendo no sé qué, nos da igual lo que pase a 15.000 kilómetros, donde pasan cosas que ni nos van ni nos vienen. Nuestro problema está aquí, en nuestra frontera sur, y mientras tanto el ejército haciendo maniobras contra fantasmas rusos en Lituania, en Rumanía y donde sea. Cuando debería estar ahí, en la frontera sur, haciendo frente a los problemas reales de España. Tenemos que seguir insistiendo en la idea fuerza de atacar el origen de todos los males de los últimos 40 años. La transición y esa birria, ese librito nefasto de la Constitución que acabamos de recordar otro año más, y que, al contrario de lo que nos dicen, es la fuente de todos los problemas que han venido después. Tenemos que insistir en que la transición fue el asalto de poderes y de fuerzas extranjeras contra España para hacerse con su control y ponerla a intereses extranjeros y no los de España. Y que desde Juan Carlos el Campechano para abajo, todos eran traidores subcontratados por estas fuerzas extranjeras para crear una sociedad y un país contrario a nuestros intereses. Si logramos que la gente en España interiorice esta idea fuerza, todo el castillo de naipes de los últimos 40 años, todas las mentiras se derrumban una tras otra, y ahí estaremos mucho más cerca de nuestra victoria. Y ya termino. ¿Por qué tenemos que ser nosotros y no otros grupos o ideologías supuestamente patriotas o disidentes? ¿Por qué esta repugnante derecha liberal no puede ser la que lidere ninguna guerra cultural contra el globalismo, ni contra los progres, ni contra los izquierdistas? Pues es muy fácil, porque los liberales son un tentáculo más de este nuevo orden mundial. Los liberales son la infiltración del globalismo en la derecha. Los liberales son tan progres como los progres. Son progres de derechas que están exactamente igual a favor de toda esta ingeniería social que la izquierda globalista. La única diferencia es que los progres de izquierda quieren pagar el proyecto con dinero público y los liberales quieren que lo paguen Soros, BlackRock, Goldman Sachs con su dinero privado, pero el objetivo final es el mismo. El tipo de sociedad que defienden los liberales está a años luz de la nuestra. Su concepto de nación es muy pobre, es el mismo que el de los marxistas. No defienden ningún sentimiento real de comunidad. Simplemente ellos piensan que las comunidades se forman para comprar y vender mercancías. ¿Qué concepto más triste del ser humano en vez de el concepto más
profundo de que la gente se reúne para formar familias, para formar comunidades, para formar patrias, para formar grupos de solidaridad que van mucho más allá de ningún interés económico. ¿Qué han hecho los liberales con su individualismo radical? Vendernos a poderes extranjeros, a veces incluso estados extranjeros, como el chino. ¿Qué tipo de ser humano ha creado el liberal? Un ser humano sin alma, sin patria, desarraigado, sin fe en nada, sin ningún tipo de fuerza física, de fuerza moral. Eso es lo que nos va a salvar. Este proyecto de los liberales es el que va a liderar nada con un mínimo de valor. Y no digamos esas escisiones de los liberales como los libertarios y los seguidores del señor Trevijano con su teoría del diputado de distrito, como si eso fuera a ser la gran panacea. Es una idiotez absoluta que no sirve para nada, porque un diputado de distrito es tan sobornable como cualquier otro, como estamos viendo en los países que aplican esa teoría como Inglaterra y Estados Unidos. Ellos no reconocen el fondo del problema, la existencia de unos grupos de poder que a través de su control de la emisión de moneda y de los medios de comunicación es como someten a las patrias. Entonces, la solución, ¿cuál debe ser? Por supuesto, nacionalizar la emisión de dinero y también, no hemos de cortarnos en decirlo, nacionalizar los medios de comunicación. Es una locura, es demencial. Si reconoces que hay una guerra cultural y de propaganda contra tu país, ¿cómo permites a tus enemigos que controlen los medios de comunicación de tu territorio? Es un suicidio absoluto que ningún gobierno nacional puede permitir. Y finalmente, la derecha conservadora e incluso, y me duele decirlo, la cristiana, la católica, tampoco puede vencer, tampoco puede liderar un proyecto de salvación nacional, por definición. Porque ellos, ¿qué hacen? Ellos conservan los avances que previamente han hecho sus enemigos, la izquierda y los globalistas. Entonces, con esa actitud, o empatas o pierdes, pero nunca ganas. Entonces, hemos sido nosotros los que reconocemos el problema en toda su integridad. Si nosotros hemos reconocido la inmigración de reemplazo como el gran problema del siglo XXI, la inmigración de sustitución étnica, solo nosotros podemos liderar la lucha cultural. Los liberales no pueden, los marxistas no pueden, los conservadores no pueden, porque ninguno de ellos reconoce en su base fundamental este gigantesco problema al que nos enfrentamos. Solo nosotros reconocemos ese problema y, por lo tanto, solo nosotros podemos liderar esa lucha cultural, esa guerra cultural. Gracias.